Hoy es un gran día, el día más importante para nuestra fe como seguidores de Jesús. La resurrección de nuestro Señor Jesucristo es el evento que confirma quién realmente era Jesús, pero también representa la victoria sobre el pecado y sobre la muerte. Y para quienes condenaron a muerte a Jesús, el viernes fue el final de todo. Para los que clavaron a Jesús en una cruz, dijeron, bueno, ya arreglamos este problema, ya terminamos con este asunto. Ellos querían tener la última palabra, pero no era así. Cualquier ser humano, cualquier poder político, militar, económico, por grande y poderoso que sea, nunca tendrá la última palabra. La última palabra siempre la tiene Dios. Dios todavía tenía mucho que decir. Y lo dijo un domingo como este, cuando Jesús venció la muerte. Y esta tampoco fue la última palabra, porque hoy no termina la historia. Hoy apenas estaba empezando una nueva historia. En verdad era el comienzo de una nueva historia, no solamente para Jesús, siendo el único que se había levantado entre los muertos para vivir eternamente. No solamente empezaba una nueva historia para sus discípulos, no solamente empezaba una nueva historia para los seguidores de Jesús, sino que empezaba una nueva historia para toda la humanidad. Y así iniciamos hoy este viaje desde Resurrección hasta Pentecostés, 50 días, donde nos vamos a enfocar en la obra del Espíritu Santo, en nuestras vidas, en nuestra familia, en nuestra iglesia, en el mundo. Y quiero compartir con ustedes el texto que guiará nuestra reflexión en este día de Resurrección de 2025. Ustedes lo tuvieron allí en sus mesas, el pequeño tarjetica que estaba allí, aunque voy a tener que pelear con Patricia, pero es Romanos capítulo 8, versículo 11. Romanos capítulo 8, versículo 11, que dice así: el Espíritu de Dios, quien levantó a Jesús de los muertos, vive en ustedes. Y así como Dios levantó a Cristo Jesús de los muertos, Él dará vida a sus cuerpos mortales mediante el mismo Espíritu, quien vive en ustedes. Amén. El versículo resalta tres verdades esenciales para que usted y yo podamos beneficiarnos del poder de la resurrección de Jesús. Hoy quiero hacerles partícipes de cómo nosotros podemos experimentar en nuestra propia vida el poder de la resurrección. No ver la resurrección como un evento histórico que sucedió hace muchos años. No ver como un evento histórico o de película de esas que vemos en esta época de Semana Santa. O no ver la resurrección como una simple doctrina de nuestra fe, un dogma, sino verlo como una realidad que tiene que ver con nuestra vida cotidiana y es para enfocarnos en esto. ¿Cómo podemos empezar una nueva vida, vivir como nunca hemos imaginado a raíz de la resurrección de Jesús? Y como digo, este versículo nos enseña tres pasos, tres acciones que debemos dar si queremos beneficiarnos plenamente del poder de la resurrección. Lo primero que nos dice este versículo, si queremos experimentar los beneficios de la resurrección, es esto: tengo que conocer quién es el Espíritu. Tengo que conocer quién es el Espíritu. Si yo les preguntara, ¿cuál es el personaje, cuál es el protagonista del versículo que acabo de leer, y lo quiero volver a leer para que usted piense, ¿quién es el protagonista de este versículo? Dice, el Espíritu de Dios, quien levantó a Jesús de los muertos, vive en ustedes, y así como Dios levantó a Cristo Jesús de los muertos, Él dará vida a sus cuerpos mortales mediante el mismo Espíritu que vive en ustedes. ¿Cuál sería la respuesta? ¿Cuál es el personaje central de este versículo? ¿Quién? El Espíritu de Dios. ¿Quién más dice otra cosa? ¿Están de acuerdo que ese es el personaje central de este versículo? Pero habla de Jesucristo también. Pero habla de Dios también. Entonces el personaje principal es el Espíritu de Dios.
O es Cristo Jesús o es Dios el Padre, porque está hablando de los tres al mismo tiempo. Tranquilo, no se preocupe, no es una emboscada que le estoy tendiendo. Es que es básicamente, la respuesta es esta. El personaje central de este texto es la Trinidad. ¿Saben qué es la Trinidad? ¿Qué es la Trinidad? Es Dios. Es Dios. Y este versículo nos presenta a Dios en tres personas. Note cómo el texto hace partícipe de la resurrección a Dios el Padre, a Dios el Hijo y a Dios el Espíritu. Porque todos ellos son el único y el mismo Dios. La Biblia continuamente nos está mostrando su acción conjunta, la de Dios Padre, la de Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Una acción conjunta y cooperativa. Contrario a lo que algunos dicen por ahí, la Trinidad está por todas partes en la Escritura. No es un invento humano, es la forma humana de hablar o de tratar de explicar a Dios. Pero el Espíritu Santo, como parte de esa Trinidad, es una persona. Pero ¿quién es el Espíritu Santo? ¿Quién es el Espíritu Santo? Nosotros, los seguidores de Jesús, decimos con la Biblia que el Espíritu Santo es ¿quién? Dios mismo. Es Dios mismo. Recuerdan que en Navidad hablamos del nacimiento de Jesús, recordando uno de los nombres más citados en tiempo de Navidad de Jesús, el nombre de Emanuel. ¿Recuerdan ese nombre? Emanuel. ¿Qué significa el nombre de Emanuel? Dios con nosotros. Porque Jesús no solamente nos da a conocer quién es Dios, sino que nos afirma la presencia real del mismo Dios que está con nosotros. Recuerde, Emanuel, otro nombre para Jesús, Emanuel significa Dios con nosotros. Cuando usted piensa en Dios con nosotros, ¿se imagina a quién? A alguien que está con usted a su lado. Su presencia está siempre con usted. Y eso es lo que vino a mostrarnos Jesús, que Dios siempre está con nosotros. Pues bueno, el Espíritu hace lo mismo con Jesús. Recuerden que Jesús nos prometió que iba a estar todos los días con nosotros hasta el fin del mundo. ¿Verdad que Él lo prometió? Mateo 28, al final, el último versículo de Mateo 28. Ahora, Él dijo, voy a estar con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y 40 días después, Jesús, ¿qué? Ascendió a los cielos. ¡Se va! ¡Se va! ¿Qué pasó ahí, Señor? Dijo que iba a estar con nosotros todos los días y se fue. ¿No cumplió su promesa? Sí la cumplió, y la cumplió en el Espíritu. Jesús les dijo, les enviaré otro ayudador. ¿Otro? ¿Cómo así que otro? ¿Cuál otro ayudador? Si hay otro ayudador, ¿cuál era primero el ayudador? Obviamente el primer ayudador era ¿quién? Jesús. Y Él dijo, les voy a enviar a otro como yo, otro que les ayude. Jesús es nuestro primer ayudador, y el otro ayudador es el Espíritu Santo, que no solamente está con nosotros, sino que nos ayuda a conocer a Jesús. El Espíritu hace real a Jesús para nosotros. Esa es una de las funciones del Espíritu Santo, hacernos conocer a Jesús en una forma real. Entonces, lo primero que debo hacer, que todos debemos hacer, si queremos experimentar los beneficios de la resurrección de Jesús en nuestras vidas, es primero que debo conocer quién es el Espíritu de Dios. En segundo lugar, debo saber qué hace el Espíritu. ¿Qué hace el Espíritu? ¿Cuál es la acción del Espíritu Santo en la resurrección de Jesús según el versículo de Romanos 8:11? ¿Qué hizo el Espíritu Santo en la resurrección? Véalo allí, el Espíritu de Dios, quien levantó a Jesús de los muertos. ¿Quién levantó a Jesús de entre los muertos? ¿Quién levantó a Jesús de la muerte? ¿Quién sacó a Jesús de la tumba? ¿Quién?
El Espíritu de Dios dio vida de nuevo a Jesús. Y esa es una de las características más relevantes del Espíritu Santo en toda la Biblia. Dar vida, dar vida. Si usted se pusiera a leer todas las veces que el Espíritu Santo aparece en la Biblia, la gran mayoría de las veces el Espíritu Santo está asociado a la vida, a dar vida. De hecho, cuando Dios creó al ser humano, recuerdan allá en Génesis, dice que formó del barro, con el polvo hizo barro, hizo un muñequito, ¿y qué hizo? Sopló espíritu y se convirtió ese muñeco de barro en un ser que viviente, le dio vida, porque el Espíritu de Dios da vida. Las imágenes que más se usan para referirse al Espíritu en la Biblia casi siempre lo asocian con la vida. Por ejemplo, el Salmo 104, versículo 30, y solamente voy a dar ese ejemplo porque hay demasiados. Salmo 104, versículo 30 en la versión de la traducción en lenguaje actual. Dice, envías tu Espíritu y todo en la tierra cobra ¿qué? Nueva vida. Ese es un versículo que usted debería tener marcado en su Biblia. Pues si usa Biblia, ¿no? Porque los cristianos del siglo XXI no usamos Biblia. Márquelo en su Biblia. Es un versículo tan poderoso. Dice, envías tu Espíritu y todo en la tierra cobra nueva vida. Y es que las mismas palabras que se usan en los idiomas originales de la Biblia fue escrita en 3 idiomas por lo menos, y el Antiguo Testamento en hebreo y el Nuevo Testamento en griego y en otras partes en arameo en el Antiguo, pero las palabras que más se usan para referirse al Espíritu o que se usan para nombrar al Espíritu son ruach en hebreo, ruach, así como suena ruach, como si usted estuviera aclarándose la voz, ruach, o en griego neuma, que significan aliento, suspiro, respiración. Y no hay nada que nosotros asociemos más con la vida que la que la respiración. Que la respiración. Porque para nosotros la respiración es vida. La resurrección es tiempo para disfrutar la presencia del Espíritu Santo y experimentar la nueva vida que Él ofrece. Entonces, ¿qué hace el Espíritu Santo? Dar vida. Y así como dio vida al cuerpo de Jesús muerto, Él dice, les dará también vida a ustedes. El Espíritu es un amigo que nos da vida. Y está aquí para asegurarnos de que esa nueva vida vale la pena. ¿Usted se imagina cómo es una vida, o digámoslo de otra manera, cómo es una persona que vive su vida sin el Espíritu de Dios? ¿Cómo se la imagina? ¿Cómo es una persona que vive su vida sin el Espíritu de Dios? Una vida sombría, ¿verdad? Yo sigo en Twitter o en X ahora un perfil que se llama Los Mejores Libros, y siempre están enviando frases de escritores famosos. Y estos días colocaron una de Albert Camus, o como diría mi hija, Albert Camus, ¿ya? Un escritor francés, filósofo existencialista, y escuche lo que escribió acerca de la vida. Dice, el verdadero horror de la existencia no es el miedo a la muerte, sino el miedo a la vida. Es el miedo a despertar cada día para enfrentar las mismas luchas, las mismas decepciones, el mismo dolor. Es el miedo a que nada cambie jamás. ¡Qué terrible! No es el miedo, él dice, no es el miedo a la muerte lo más horroroso, es el miedo a la vida, a vivir sin sentido, a vivir rutinariamente, a vivir pesadamente, a vivir como si nada fuera a cambiar jamás. ¿Cuántos de ustedes viven así? La mañana se levanta, se baña, desayuna,
va al trabajo, almuerza al mediodía, sigue trabajando, vuelve a la casa, ve televisión, se acuesta y al otro día la misma vida. Esa no es la vida que da el Espíritu de Dios. Y él termina diciendo esa frase. Gracias. Es el miedo a que nada cambie jamás. Y saben, una de las cosas más esperanzadoras, más bellas y más poderosas del día de resurrección es que por la resurrección de Jesús todo puede cambiar, toda vida puede cambiar. Por muerta que esté su vida, por desesperanzada que sea su vida, por rutinaria, aburrida, apática que sea su vida, por desesperada que sea su vida puede cambiar. Yo sé que nosotros decimos, horriblemente decimos, que las personas no cambian. La gente no cambia. Pero hoy, el día de resurrección, nosotros podemos decir, eso no es verdad para los que viven la resurrección de Cristo. Entonces, debo conocer quién es el Espíritu Santo, debo conocer lo que hace el Espíritu Santo, y en tercer lugar, necesito que en mi vida esté el Espíritu. Es lo tercero. Necesito que en mi vida esté el Espíritu. 2 veces. Si usted lo notó, 2 veces en este versículo dice que el Espíritu vive en ustedes. El Espíritu que vive en ustedes. Y eso es algo sorprendente. No solo el Espíritu viene a estar con nosotros, hace mucho más que eso. El Espíritu viene a estar en nosotros. Mire, recuerden, Emmanuel significa Dios con nosotros, pero el Espíritu es Jesús en nosotros. Dígalo de esta manera. El Espíritu es Jesús en mí. Jesús no conmigo solamente, sino Jesús en mí. Por eso el apóstol Pablo dice, el Espíritu que vive en ustedes. ¿Cierto que es diferente vivir o estar con alguien? Tener al Espíritu a nuestro lado que tener al Espíritu en nuestra vida. Es muy diferente. Jesús en mí, porque el Espíritu resucitó a Jesús de entre los muertos. Jesús en mí, porque la muerte no lo derrotó. Jesús en mí, porque Él lo prometió. Jesús en mí, para darme vida, verdaderamente vida. Jesús en mí, para guiar mi vida. Jesús en mí, para hacer real la presencia y el poder de Dios en nosotros. El Espíritu de Dios es esa presencia real y poderosa de Dios. ¿No le gustaría a usted vivir el poder de la resurrección en su vida? Lo primero que debe es, ¿tiene que qué? Tiene que conocer quién es el Espíritu. Segundo, debe conocer qué hace el Espíritu. Y en tercer lugar, ¿debe qué? Asegurarse que usted necesita en su vida el Espíritu de Dios. Ahora, pero ¿cómo hacer realidad en su vida esas preciosas verdades? ¿Cómo hago? ¿Qué hago? Porque siempre nos dicen lo que queremos, lo que podríamos tener, pero ¿cómo tenerlo? Por favor, preste atención al siguiente versículo, que es el mismo de Romanos 8:11, pero lo voy a leer una parte inicial en la Reina Valera, otra traducción de la Biblia. Dice así: y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús vive en ustedes, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús también dará vida a sus cuerpos mortales por medio de su Espíritu que vive en ustedes. Yo quiero que ustedes miren la primera parte del versículo. Y si el Espíritu, ¿eso es qué? Una oración ¿qué? Condicional. ¿Qué significa? Que sí podemos tener la vida que Dios nos da, que el Espíritu nos ofrece,
si el Espíritu de Dios que vive en nosotros. Entonces la pregunta que usted debe hacerse ahora es, ¿cómo puedo estar seguro de que el Espíritu de Dios vive en mí? ¿Qué debo hacer? Si le interesa, ¿no? Yo lo último que quiero de ustedes es que salgan de aquí diciendo, oh, sí, el sermón estuvo chévere. No, no me interesa eso. Me interesa que usted salga de aquí diciendo, hoy he comenzado una nueva vida, porque ya sé lo que tengo que hacer. Ya sé lo que voy a hacer. ¿Cómo puedo estar seguro de que el Espíritu de Dios vive en mí? ¿Qué debo hacer? ¿Saben? Y compartí esto esta semana en las celebraciones de Semana Santa. Un grupo de personas se hizo una pregunta semejante en el día de Pentecostés, que es hacia donde vamos en este viaje que iniciamos hoy. Escuchen lo que sucedió. Esto sucedió el día de Pentecostés. El apóstol Pedro, lleno del Espíritu, empezó a predicar y había miles de personas en Jerusalén y Pedro predicó, dejó de ser ese hombre cobarde, porque eso es lo que hace el Espíritu de Dios, transforma la vida. Pedro fue un cobarde que negó a Jesús 3 veces y después se escondió y chilló como una señorita y no quería verle la cara otra vez a Jesús en su vida. Y sin embargo Jesús le da otra oportunidad, y cuando el Espíritu de Dios llega a la vida de Pedro, Pedro se vuelve un hombre increíble, transformado, que no le daba temor de predicar en público y decir que era un seguidor de Jesús. Y ante miles de personas predica su primer sermón. Y la gente reaccionó, dice el capítulo 2, versículo 37 al 39, reaccionó de esta manera. Dice, al oír esto, todos sintieron un profundo remordimiento en su corazón y le dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, hermanos, ¿qué debemos hacer? Y Pedro les dijo, arrepiéntanse y bautícense todos ustedes en el nombre de Jesucristo para que sus pecados les sean perdonados. Entonces recibirán el don del Espíritu Santo, porque la promesa es para ustedes y para sus hijos, para todos los que están lejos y para todos aquellos a quienes el Señor nuestro Dios llame. Según esto, ¿qué debe hacer una persona para que el Espíritu viva en ella? 3 cosas, o 2 cosas básicamente. 1, arrepentirse. Cuando ellos preguntaron, ¿qué debemos hacer? Pedro les dice, arrepiéntanse. Y esa es una palabra muy mal usada. Muy mal usada. Yo he escuchado aquí, incluso personas aquí de la iglesia y miembros de la iglesia, yo no tengo nada que arrepentirme. Y yo me quedo de una sola pieza. Han estado años y décadas ahí sentados en la iglesia y son tan caraduras de decir, yo no tengo nada que arrepentirme en la vida. ¡Pah! Lo primero que debía arrepentirse es arrepentirse de creer que no tiene nada que arrepentirse. Arrepentirse es cambiar de forma de pensar, dejar esa pretensión, ese orgullo de decir, yo toda la vida lo he hecho bien. Y lo malo que he hecho, pues lo he hecho y no me arrepiento de haberlo hecho. La palabra arrepentirse significa, primero, cambiar mi forma de pensar. Porque en nuestra mente tenemos el piloto que dirige nuestra vida. Para cambiar el rumbo de mi vida, debo cambiar mi forma de pensar. Cambiar el rumbo de mi vida, para que ya mi vida no vaya en la dirección opuesta a Dios, sino que vaya hacia Dios. Los profetas decían del arrepentimiento, lo llamaban de esta manera, vuélvanse a Dios. Es la misma forma de decir arrepentirse, volverme a Dios, porque sé que mis decisiones me alejan de Dios, porque sé que siempre que tomo una decisión por conveniencia, por orgullo, por interés, por pasión, dejándome llevar por otros, esas decisiones no me acercan a Dios, me alejan de Dios. Entonces debo arrepentirme, y lo hago porque me doy cuenta que sin el Espíritu de Dios en mi vida
no se acercará hacia Jesús, sino que se alejará de Él. Y cuando estoy lejos de Él, estoy en pecado. Y la Biblia dice que la paga del pecado es muerte. Lo contrario a la vida. Este mundo está lleno de muerte, porque está lleno de pecado. Por eso necesitamos la vida del Espíritu. Entonces debo arrepentirme. En segundo lugar, Pedro dice, bautícese. Es la forma de identificarme con Jesús. Es decir, arrepiéntase y empiece a vivir para Jesús, a obedecer a Jesús, a vivir su vida a la manera de Jesús. Y entonces Pedro dice, si usted se arrepiente y empieza a vivir para Jesús, entonces dice, recibirán el don del Espíritu. Entonces, o sea, después de eso, recibirán el don del Espíritu. ¿Cómo más se puede recibir el don del Espíritu? Hubo un hombre en el libro de los Hechos de los Apóstoles llamado Simón el Mago. ¿Lo han escuchado? Simón el Mago. Los apóstoles llegaron a una ciudad y empezaron a predicar el Evangelio y el Espíritu de Dios los llenó de poder y predicaban y hacían milagros. Y este Simón era un mago, un hechicero, algo así, un embaucador. Y empezó a seguir a los discípulos y se dio cuenta que tenía mucho poder y que la gente los empezaba a seguir. Y entonces llamó a Pedro y le dijo, Pedro, venga, le tengo el negocio, socio. Mire esta platica que le tengo aquí. Todo este dinero le voy a dar si usted me da el poder del Espíritu que usted tiene. ¿Pensaba que lo podía qué? Hay personas que aquí creen que pueden comprar la bendición de Dios, el Espíritu de Dios. Hay pastores que venden la unción de Dios. Venden medias ungidas, calzoncillos ungidos, camisas ungidas. Y la gente los compra. Venden la unción. Pero la Biblia es clara cuando hay una sola manera en que usted y yo podemos tener el Espíritu de Dios en nuestra vida, si nos arrepentimos y empezamos a vivir a la manera de Jesús, tomando la decisión de bautizarnos. Esa es la primera puerta que debemos cruzar de la obediencia, el bautizo. Gracias a Dios por las hermanas y hermanos que esta semana se bautizaron. Entonces Pedro dice, entonces ahí sí recibirán el don del Espíritu. Hasta ahora les he dicho el qué y el cómo. El qué y el cómo. ¿Qué es lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas? Llenarnos de una nueva vida, vida llena del Espíritu, guiada por el Espíritu, transformada por el Espíritu, vivificada por el Espíritu, apasionada por el Espíritu. ¿Cómo? Arrepintiéndome y empezando a obedecer al Señor. Y ahí sí dice, recibirán el don del Espíritu. Ya les dije el qué y el cómo. Esa es mi parte. La parte de ustedes es, ¿están listos? ¿Estoy listo? ¿Lo voy a hacer? ¿Lo voy a hacer? ¿Voy a arrepentirme? ¿Voy a empezar a vivir para Jesús? ¿Voy a pedir perdón? ¿Voy a tomar la decisión de empezar a seguir a Jesús? Yo quiero terminar haciendo dos invitaciones. La primera, a quienes nunca lo han hecho. ¿Nunca se han arrepentido? Sí, usted dirá, yo me he arrepentido, yo me doy golpes de pecho y me da tanta vergüenza, pero siguen en el mismo camino. A quienes nunca lo han hecho, arrepentirse de creer y empezar a seguir a Jesús. Aquellos que nunca han reconocido la necesidad que tienen de Cristo en su vida, que se han sentido autosuficientes, que no necesitan religión, que no necesitan a Cristo. Aquellos que creen que pueden comprar las bendiciones de Dios. ¿Quiere usted hoy empezar a seguir a Jesús?
Si usted hoy quiere decirle al Señor, Señor, reconozco que necesito de tu perdón, de tu transformación, necesito tu salvación. Hoy quiero empezar una nueva vida contigo. Hoy quiero realmente vivir para ti. Yo le invito a que si esa es su decisión, venga aquí adelante. No le vamos a hacer nada, tranquilo, no le vamos a dar un golpe en la cabeza, nada de eso. No le vamos a echar aceite caliente, nada. Solamente decirle, Señor, yo quiero empezar a vivir para ti. Nunca he entregado mi vida a ti y yo quiero empezar a vivir para ti. ¿Hay alguien que quiera pasar aquí adelante? Gracias, gracias. ¿Alguien más? Gracias. ¿Alguien más? Recuerden, a Pedro le preguntaron, ¿qué debemos hacer? Y Pedro fue muy sencillo, arrepiéntanse, bautícense y ahí sí recibirán el don del Espíritu. Ahora voy a hacer otra invitación a otro grupo de personas. Bueno, primero quiero orar por ustedes. Vamos a orar. Padre, cada persona que está aquí adelante ha tomado una decisión. Solo tú conoces la seriedad con que han tomado la decisión. Solo tú conoces qué los impulsa a venir aquí adelante. Yo te ruego, Padre Santo, que seas tú con tu Espíritu Santo, rodeando sus vidas, tomando su corazón para ti y empezando a mostrarles el camino de la vida. Muéstrales todo lo que tú has planeado para ellos, las bendiciones para ellos. Señor, que en su corazón haya realmente un arrepentimiento, reconociendo su pecado, pero también reconociendo la salvación y el perdón que solo hay en Cristo Jesús. Y que tú, Cristo, en sus vidas, les des la oportunidad de empezar una nueva vida. Los encomiendo en tus manos, Señor, que ellos puedan empezar a vivir para ti y que el Espíritu de Dios venga a sus vidas. Amén. Amén. Ahora, la otra invitación es a aquellas personas que están viviendo una vida espiritual vacía, rutinaria. Aquellos que han dejado morir su pasión, su amor por el Señor, que un día estuvieron como ellos, aquí adelante, de pronto haciendo una decisión de fe, entregaron su vida a Cristo, hasta se bautizaron y empezaron con mucho gozo a servir al Señor, amaban la palabra de Dios, oraban, todo esto. Pero dejaron que el pecado, la rutina, las amistades, las influencias de la sociedad, de la cultura, ahogaran esa pasión, esa vida del Espíritu. Y hoy están diciendo, yo quisiera volver a experimentar el mover de Dios, de su Espíritu en mi vida. ¿Hay alguien que está así? Y quiere decirle, Señor, aviva tu Espíritu en mi corazón. Dame la pasión del Espíritu en mi vida. Pueda venir aquí también adelante. Porque no hay nada más triste y no se desperdicia nada más horriblemente que una vida, la vida de alguien que ha tenido en su corazón la pasión del Señor y la ha dejado morir en sus vidas. Muy triste. Oremos. Señor, perdónanos, te lo suplicamos, porque aunque hemos conocido tu gran amor, tu perdón, el gozo
de ser un hijo tuyo, de andar en tus caminos, porque aunque hemos experimentado la presencia real y el poder tuyo en nuestras vidas, lo hemos dejado morir. Y nos hemos vuelto cristianos rutinarios, tradicionales, apáticos, aburridos, silenciosos, derrotados. Hoy, Señor, rogamos que tu Espíritu encienda en cada persona, Señor, que hoy está reconociendo su condición, encienda el fuego, la pasión del poder y la presencia del Espíritu Santo en ellos. Por favor, Señor, ayúdanos a arrepentirnos de ese cristianismo tibio, pasivo. Por favor, Señor, enciende los corazones de todos los que estamos aquí, para que esta iglesia sea movida, guiada e impulsada por tu Espíritu. Queremos vivir para ti y en ti, Señor. Ayúdanos, Señor, a saber y a experimentar la realidad de Dios en nuestras vidas, la realidad que Jesús está en nosotros, que el Espíritu de Dios es Jesús en nosotros, no solamente con nosotros, sino en nosotros. Jesús en mí, Jesús en mí, Jesús en mí. Amén.